Bueno, viajamos hacia Brasil ahora para hablar de uno de los temas más importantes de la semana. El expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, irá a juicio por el intento de golpe de Estado. En el año 2022, el Tribunal Supremo de ese país decidió juzgar al expresidente Bolsonaro y a 7 de sus colaboradores por 5 cargos, incluidos el intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones del año 2022. Vamos a establecer contacto con Claudio Fantini para analizar esta situación. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lili. Un gusto saludarte. Muchas gracias por atenderme. Bueno, viendo el historial del tema Bolsonaro, me hace acordar también de lo que ha sido el presidente hoy en funciones de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué distingue el juicio que afrontará Jair Bolsonaro de los procesos judiciales y políticos que afrontaron otros presidentes y dirigentes de máximo nivel en Brasil? Bueno, en el caso de Brasil, Delhi, este es el más importante y el más trascendente, si se quiere, el de mayor envergadura histórica. ¿Por qué? Bueno, porque la gravedad de las acusaciones por las cuales llevan al banquillo de los acusados al expresidente Bolsonaro no tienen antecedentes. El caso desde la recuperación de la democracia, ¿no es cierto? El caso que hizo salir del poder por un impeachment al presidente Fernando Alfonso Collor de Mello fue un caso de corrupción, casi diría trivial, lavado de dinero, en fin. Y luego se lo procesó y se lo declaró culpable, se lo condenó, pero no hay comparación entre la condena de Collor de Mello y los casi medio siglo que le puede llegar a tocar de prisión a Bolsonaro si es encontrado culpable. Más de 40 años. Es muy posible que le den los jueces supremos si es que lo encuentran culpable. También es inmensamente más grave que el caso del llamado mensalao, ¿no? Mensalao, mensualidad, fue como se bautizó a un escándalo de corrupción que determinó la caída del poderoso José Dirceu, ¿no? Que era jefe de gabinete, allá se llama jefe de la Casa Civil, del primer gobierno de Lula. Dirceu era también uno de los líderes más importantes del PT y terminó preso por repartir sobornos para obtener aprobaciones en el Congreso de Brasil. Ese mecanismo de soborno se dio en llamar mensalao, pero es un delito muy inferior en materia de gravedad al que tiene sobre Bolsonaro, el que lleva a Bolsonaro al banquillo de los acusados. También lo que terminó con casi 2 años en la cárcel del propio Lula, el actual presidente, cuando el juez de Curitiba, Sergio Moro, lo encontró culpable de delitos de corrupción, de los cuales luego fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, porque terminó acusando a Sergio Moro. La cuestión es que es mucho más grave el caso de Bolsonaro, ya voy a explicar por qué. También es más grave que el caso que motivó el impeachment que sacó a Dilma Rousseff del poder, el caso por el cual Michel Temer, el expresidente Michel Temer, también terminó en el banquillo de los acusados. Nada es comparable a esta acusación porque acá el delito es de intento de golpe de Estado, ¿no? Un atentado contra las instituciones que rigen la República de Brasil. Y dentro de ese intento de golpe de Estado está el asalto a los edificios de los poderes de la República en Brasilia, que se realizó a través de turbas multitudinarias y violentísimas, y también un plan magnicida. El plan golpista incluía un triple magnicidio: asesinar por envenenamiento al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez supremo Alexander de Moraes, ¿no? O sea, la gravedad de la acusación es gigantesca y por eso este es el hecho más grave de la historia de Brasil. Es un juicio histórico.
Claro, bueno, en las apariciones públicas que ha realizado Bolsonaro, él se declara inocente, en tanto Lula dice que tiene que ir a la justicia, bueno, que sea la justicia quien lo declare inocente. En el comienzo te contextualizaba con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Claudio, porque Trump fue en 2 oportunidades blanco de acusaciones gravísimas por parte de la justicia de Estados Unidos, pero no fue juzgado, sino que por lo contrario pudo llegar incluso hacia la presidencia. ¿Crees que Bolsonaro puede correr con esta misma suerte? ¿Que lo puede potenciar? Yo creo, Deli, que Bolsonaro se ilusiona con eso. Y más de uno en su entorno le dirá, quédese tranquilo, mire que a Trump lo acusaron de cosas gravísimas, primero de haber sido parte de una conspiración manejada desde Moscú, por el propio Vladimir Putin, que puso a los escuadrones de hackers del Kremlin a tener injerencia en el proceso electoral norteamericano que lo llevó por primera vez a la presidencia. En aquel hecho, una acusación gravísima, porque el beneficiado de la injerencia rusa fue Donald Trump precisamente. La perjudicada fue Hillary Clinton, cuya campaña electoral fue destrozada por los hackers de Vladimir Putin. Pero se puso un fiscal especial, el fiscal Robert Mueller, que estuvo muchísimos meses investigando este tema, y él llegó a una conclusión que parece paradojal, pero es muy importante entenderla. Él dijo que le parecía evidente que Donald Trump sabía y tiene responsabilidad, por ende, en esa conspiración que implicó una injerencia externa en un proceso electoral norteamericano. Pero así como le resultaba evidente, también le resultaba improbable, o sea, no había conseguido las pruebas que les vinculen directamente con el caso. ¿No? O sea, Trump dice, yo no sabía nada. Bueno, todos sabemos que es imposible que no lo hubiera sabido, pero no hay pruebas directas. Así que el fiscal Mueller cerró el caso diciendo, evidentemente tuvo responsabilidad, pero también faltan las pruebas que lo demuestren fehacientemente. Lo mismo ocurrió con su responsabilidad evidente aquel trágico 6 de enero del 2021, cuando turbas violentísimas asaltaron el Congreso de los Estados Unidos, el histórico edificio del Capitolio, para dar un golpe de Estado legislativo, porque iban a abortar la certificación del resultado electoral en el que Joe Biden había vencido a Donald Trump. Un suceso que dejó casi una decena de muertos en el edificio histórico del Capitolio. Es evidente que Trump tuvo responsabilidad, pero el FBI no pudo encontrar la prueba directa. O sea, puede ser evidente una responsabilidad y al mismo tiempo puede ser improbable. No estuvieron las pruebas que fehacientemente puedan certificar la participación de Trump en aquel 6 de enero trágico que manchó la historia de los Estados Unidos. La cuestión es que en el caso de Bolsonaro es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en todos estos meses que ha estado trabajando sobre este tema, el Supremo Tribunal Federal, el equivalente a la Corte Suprema de Justicia en muchos otros países, los jueces supremos llegaron a la conclusión de que las pruebas obtenidas son fehacientes. O sea, no solo es evidente que Bolsonaro tuvo que ver con un intento de golpe de Estado, sino que también es probable. Hay pruebas que lo muestran. El juicio en sí, que todavía no tiene una fecha de comienzo, el juicio en sí va a determinar si esas pruebas son válidas, son suficientes, y van a declararlo culpable en ese caso, ¿no? Pero las pruebas que hay ameritan un juicio, porque convierten el hecho que es evidente en, además, probable o comprobable.
¿no? Y entre otras cosas porque hubo un arrepentido que confesó la involucración directa en ese plan golpista. Era un hombre con un vínculo estrechísimo y personal con el expresidente Jair Bolsonaro. También hubo altos mandos militares que dieron testimonio confirmando que se supo de ese plan golpista y que muchos generales y coroneles fueron invitados a participar de ese golpe. Y todo eso lleva un agravante, el plan magnicida. ¿No? Claro. Hubo pocos magnicidios en la historia de Brasil y solo los cometió la dictadura. ¿No? Fue el caso, por ejemplo, a mediados de la década del 70 de Juscelino Kubitschek, un ex presidente democrático de Brasil que estaba siendo perseguido por la dictadura. En ese momento el presidente de la dictadura era el general Geisel, y fue asesinado por también probablemente Joao Goulart, que murió presuntamente de un paro cardíaco, estaba exiliado en la Argentina, ese expresidente de corte socialdemócrata, y se sospecha de que pudo haber sido envenenado. Nunca se Claro. pudo comprobar porque la dictadura no permitió que se hicieran autopsias. Bueno, este caso de tanta gravedad tiene pruebas y por eso tuvo argumentos la Corte Suprema para resolver que se eleve a juicio. Es un hecho histórico, Deli. Muy bien. Claudio, muy claro como siempre, con tu análisis. Abrazo grande, Que buen fin de pases muy bien. semana. Igualmente para ti. Bueno, el análisis de Claudio Fantini directamente desde Argentina.